Bienvenidos pioneros al curso de derivadas. En este video vamos a ver uno de los teoremas más importantes del cálculo, el teorema del valor medio. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Antes de ver el teorema del valor medio, veamos el teorema de Rolle para empezar a entender de qué se trata. Formalmente, el teorema de Rolle nos dice que si una función f es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB y que f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un punto C en el intervalo abierto AB tal que f' de C es igual a 0. ¿Pero qué quiere decir realmente este teorema? Veámoslo gráficamente para entenderlo. Tracemos una función que cumpla con las hipótesis del teorema de Rolle. Esta función es continua en el intervalo cerrado AB. También es derivable en el intervalo abierto AB. Y también f de A es igual a f de B. Entonces existe al menos un punto C aquí entre A y B, tal que f' de C es igual a 0. Es decir, existe un punto crítico en ese intervalo. Pero no necesariamente hay un único punto C. Dependiendo de la función pueden existir varios. Por ejemplo, esta función también cumple con las tres condiciones. Es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB y f de A es igual a f de B. Pero en este caso hay dos puntos en A y B que son puntos críticos. Sigamos ahora sí con el teorema del valor medio. Es algo parecido al teorema de Rolle que acabamos de ver. Nos dice que si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe al menos un punto C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Veamos qué significa gráficamente. Mira que esta función es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Te acuerdas qué significa f de B menos f de A sobre B menos A? Es precisamente la pendiente de la recta secante que corta a la gráfica en A y en B. Entonces, ¿qué nos quiere decir el teorema del valor medio? Pues que existe un punto C entre A y B en el cual la recta tangente en ese punto es paralela a la recta secante. Recuerda que f' de C representa la pendiente de la recta tangente en el punto C, y dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Al igual que en el teorema de Rolle, puede que exista más de un punto C en el intervalo, todo depende de la función. Por ejemplo, mira que esta función es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB. La recta secante es la que une los dos puntos. Si te fijas, hay dos puntos entre A y B donde la recta tangente en esos puntos es paralela a la recta secante, es decir, tienen la misma pendiente. Realicemos un par de ejercicios para aprender cómo emplear el teorema del valor medio. Nos piden que verifiquemos las hipótesis del teorema de Rolle y luego encontremos todos los Cs que cumplen con el teorema de la función f de x igual a coseno de 2x desde 0 hasta pi. Primero, verifiquemos las hipótesis. Coseno de 2x es una función continua en todos los reales y por lo tanto es continua en el intervalo cerrado 0 pi. También, coseno de 2x es derivable en todos los reales, por lo que también es derivable en el intervalo abierto 0 pi. La tercera hipótesis nos pide que el valor de los extremos evaluados en la función sean iguales. f de 0 es igual a coseno de 0 que es igual a 1, y el otro extremo, f de pi es igual a coseno de 2pi que también es igual a 1. Los dos valores son iguales, así que por el teorema de Rolle debe existir al menos un punto C que satisfaga que f' de C es igual a 0. f' de x es igual a menos 2 por el seno de 2x.
sabemos que seno de x es igual a 0 en todos los múltiplos de pi, pero como esta función es menos 2 seno de 2x, es 0 en todos los múltiplos de pi medios. Date cuenta que el único múltiplo de pi medios que está en el intervalo es precisamente pi medios, así que con c igual a pi medios, f' de pi medios es igual a menos 2 por el seno de pi, que es igual a 0. Para el siguiente ejemplo nos dan la función f de x igual a 1 menos x a la 2 tercios. Primero nos piden demostrar que f de menos 1 es igual a f de 1, pero que no hay ningún c tal que f' de c es igual a 0. Nos preguntan por qué esto no contradice el teorema de Rolle. Comencemos comprobando que f de menos 1 es igual a f de 1. F de menos 1 es igual a 1 menos 1 a la 2 tercios, que es igual a 0. Y f de 1 es igual a 1 menos 1 a la 2 tercios, que también es igual a 0. Ciertamente la función es continua en el intervalo cerrado menos 1,1. Entonces, ¿por qué no se cumple el teorema de Rolle? Es sencillo, debe fallar la hipótesis que nos dice que f de x es derivable en el intervalo abierto menos 1,1. F' de x es igual a menos 2 sobre 3 por x a la 1 tercio. Si te das cuenta, la derivada en 0 no existe. Luego existe un punto en el intervalo donde la derivada no existe. Por lo tanto, no podemos decir que f de x es derivable en el intervalo menos 1,1. Esa hipótesis falla, por lo que no hay contradicción con el teorema de Rolle. El siguiente ejemplo es gráfico, así que utilicemos un programa para graficar. Nos dan la función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 5 y el intervalo cerrado menos 1, 1. Nos piden calcular el valor de c que cumple con el teorema del valor medio y luego graficar y comparar los resultados. Primero, verifiquemos que las hipótesis del teorema del valor medio se cumplen para determinar el valor de c. Como f de x es una función polinómica de grado 2, es continua y derivable en cualquier punto de los reales, y por lo tanto en el intervalo cerrado menos 1, 1, cumpliendo así con las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, debe existir un punto C entre menos 1 y 1 donde la recta tangente que pasa por el punto es paralela a la recta secante que pasa por los puntos menos 1, 1. Primero, derivemos la ecuación. F' de x es igual a 6x más 2. Recuerda que esta expresión nos indica la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto C es f' de c igual a 6c más 2. El teorema del valor medio nos dice que esa pendiente es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos menos 1 y 1. Ya vimos que la pendiente de dicha recta se calcula como f de 1 menos f de menos 1 sobre 1 menos menos 1. F de 1 es igual a 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 5, que es igual a 10. Y f de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 5, que es igual a 6. Así que la pendiente es 10 menos 6 sobre 1 menos menos 1, que es igual a 2. Ya con esto tenemos que 6c más 2 es igual a 2. Y haciendo el despeje podemos decir que c es igual a 0. Miremos cuál es la coordenada en y cuando x vale 0. F de 0 es igual a 5. Y listo, encontramos que por el punto 0, 5 pasa la recta tangente que es paralela a la recta secante entre menos 1 y 1. Para confirmar que es así, encontremos la ecuación de la recta que pasa por el punto 0, 5 y que tiene pendiente 2. Recuerda que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. En ese punto, y vale 5, y eso es igual a la pendiente que vale 2 por x que en ese punto vale 0 más b.
podemos ver fácilmente que b vale 5 y la ecuación es y igual a 2x más 5. Con estos datos vamos a un programa para graficar. Listo, ya estamos en el programa para graficar. Si te das cuenta, ya ubicamos todos los datos que necesitamos para comprobar el teorema del valor medio en este ejercicio. Por un lado, tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 5. El intervalo menos 1, 1, que es donde pasa la recta secante en esta función. El valor de c que hallamos anteriormente, que es igual a 0. Y el punto donde la recta tangente es paralela a la recta secante. ¿Te acuerdas que también hallamos la ecuación de esa recta? Que es y igual a 2x más 5. Bueno, comencemos graficando la función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 5. Aquí ya tenemos la gráfica de esa función. Vamos a ponerla aquí en rojo para que nos coincida con el color de la fórmula. Listo. Ahora tracemos la recta secante. Sabemos que la recta pasa por aquí en menos 1 y también aquí cuando x vale 1. O sea, acá. Comprobemos que los valores son, sí, exactamente. Aquí tenemos menos 1 en x y 6 en y, y 1 en x y 10 en y, el otro punto. Entonces ya tenemos la recta secante. Pongamos esa recta secante también en color verde para que nos pueda coincidir con el color de la fórmula. Listo. Ahora, tenemos que el punto donde la recta tangente es paralela a la recta secante está en 0 en x y 5 en y. Ubiquemos ese punto por acá. Ahí está, 0 en x y 5 en y. Y por último, tracemos la recta y igual a 2x más 5 y comprobemos que es paralela a la recta secante. También aquí vamos a cambiarla de color, vamos a ponerla en color naranja, ya está en color naranja. Listo. Como puedes ver, aquí la recta tangente, que es la que está en naranja, es paralela a la recta secante de la curva en el intervalo menos 1, 1. Entonces, el teorema del valor medio nos asegura que existe este punto C de acá, en el cual esta recta tangente existe y es paralela a la recta secante. Hagamos un último ejemplo. Si f de 1 es igual a 10 y f' de x es mayor o igual que 2 para x en el intervalo cerrado 1, 4, nos preguntan qué tan pequeño puede ser f de 4. ¿Sabes por qué podemos usar el teorema del valor medio? Resulta que f' de x existe para todos los valores entre 1 y 4, y más que existir, sabemos que todos esos valores son menores o iguales a 2. Entonces tenemos que f es derivable en 1, 4, y eso implica que f es continua en 1, 4. Por lo tanto, existe un número c dentro del intervalo tal que f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1 sea igual a f' de c. Resulta que f de 1 es igual a 10, y si f' de x es mayor o igual que 2, f' de c es mayor o igual que 2. Entonces, f de 4 menos 10 sobre 3 tiene que ser mayor o igual que 2. Si resolvemos la inecuación, f de 4 menos 10 es mayor o igual que 6, por lo que f de 4 es mayor o igual que 16. Y listo, tenemos la respuesta. Lo más pequeño que puede ser f de 4 es 16. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.